Hola queridos amigos, esta es nuestra primera emisión de desarrollo personal. Muchísimas gracias por acompañarnos, qué bueno que está con nosotros. Quiero que hoy, que es nuestra primera emisión, por favor acompáñanos y suscríbete en este canal y no olvides dejar la campanita activa para que estés recibiendo notificaciones de nuestras publicaciones. Muy bien, pues en este primer trimestre vamos a estar hablando sobre la esencia del ser humano. Y para eso quise comenzar con un tema que a todos nos gusta, y es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Bueno, la personalidad es una serie de características de organizaciones emocionales, de pensamiento, de actitudes que nos hacen diferentes a los demás. Pero ¿de dónde surge la personalidad? Bueno, como verás ahí en tu lámina, en la presentación, la personalidad surge en primer lugar de el temperamento, que es la base biológica con lo que nosotros nacemos y en segundo lugar, el carácter, que es esa base, digamos, basada en la influencia ambiental. Eh, ¿Qué es el temperamento? ¿O cómo se forma el temperamento? ¿O desde cuándo tenemos temperamento? Puede ser la pregunta. Bueno, ahí en tu presentación estás viendo que el temperamento está determinado por la herencia, ¿verdad? Con el temperamento nacemos. Tiene un componente genético que permite o que afecta a dos grandes sistemas, el sistema hormonal y el sistema, el funcionamiento nervioso. Entonces, digamos que venimos desde que somos concebidos en el vientre de mamita, nosotros estamos siendo condicionados biológicamente a responder de cierta manera, a actuar de cierta manera. Cuando nosotros nacemos, nacemos con el temperamento. Cuando ese bebito que está en la panza de mamá nace, ese bebé nace ya con unas características, unas tendencias genéticas a actuar de determinada manera. ¿Ok? Entonces, eso es el temperamento. Ahora bien, en su siguiente lámina usted encuentra qué es el carácter. ¿Qué es el carácter? Es el componente aprendido de la personalidad, ¿no? Y surge a raíz de todas las experiencias que nosotros vamos teniendo con nuestro entorno. Nacemos y empezamos a relacionarnos, empezamos a actuar con mamá, a actuar con papá, empezamos a hacer ciertas cosas y al hacerlo, nuestro comportamiento se va moldeando. Entonces, por ejemplo, un bebé que en su temperamento era muy apacible, muy tranquilo, y este bebé tiene a lo mejor un papá súper escandaloso, súper risueño, súper juguetón. Entonces papá empieza a interactuar con el niño y aquel bebé que era tan apacible empieza a adquirir ciertas características de papá, porque papá juega con él, entonces se le empieza a sacar un provecho de ese juego, a tener una experiencia agradable. Entonces nuestro temperamento en esencia permanece, pero la forma como vamos respondiendo al ambiente, a los estímulos del ambiente, va generando un carácter. En realidad esa es la parte de la personalidad que puede ser entrenada. La parte de la personalidad que nosotros podemos moldear es el carácter. La parte de la personalidad que papá y mamá influyen es en el carácter. Pero el temperamento, con ese nacemos. Yo me encuentro con muchas mamitas, con muchos papás que andan muy preocupados, ¿no? Dicen, mira, yo soy de lo más alegre, soy de lo más extrovertido y me ha salido este niño que no sé de dónde salió. Es súper callado, es un niño que no le gusta hablar, es un niño que no le gusta salir, es un niño que no le gusta. Y me dice, ok, pero si ese es su temperamento, nada tenemos que hacer para modificar su temperamento. O sea, ese es su temperamento, así nació. El hecho de que alguien tenga unas características diferentes a las mías no quiere decir que sea malo.
¿Ok? No quiere decir que porque la persona no hace las cosas como yo las hago, no tiene las cualidades y los defectos que yo tengo, entonces esa persona no califica, sino que por el contrario, esa persona califica y muy bien. Ahora bien, eh, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra personalidad, entonces, como les decía, está determinada por esos dos elementos fuertes, ¿no? El temperamento y el carácter. Efectivamente, dentro del temperamento vamos a tener muchísimas cosas que nos van a caracterizar. Hay por lo menos cuatro temperamentos raíces fuertes que se llaman el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Nadie tiene solamente características de de un solo temperamento. En realidad tenemos características en mayor o menor grado de todos esos temperamentos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando hacemos un test para identificar nuestro temperamento, a propósito, ¿quieres tener ese test? Con muchísimo gusto te puedo ayudar a, eh, a recibirlo. Tú me das un correo, me dejas un correo o me envías un inbox a mi Messenger, Yolanda Copete, y con gusto te hago llegar el test para que tú lo respondas, me lo regreses y yo te tabulo ese test y te digo qué temperamento tienes, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente te los invito a que cualquier duda que les asista sobre este material, por favor, no dejes de dejármela aquí escrita como un comentario, ¿de acuerdo? Si necesitas asistencia de algún tipo, con muchísimo gusto puedes dirigirte a mi correo personal yolandacopete@yahoo.com.mx o puedes mandarme un messenger Yolanda Copete o puedes marcar a mi teléfono. Muy bien, vamos a seguir con esto del temperamento. Supongamos que yo quiero saber cuál es mi temperamento, entonces aplico un test. En ese test yo voy a encontrar que tengo características de todos los temperamentos. No soy solamente sanguínea o no soy solamente colérica. Yo soy una persona, mi temperamento dominante es un temperamento colérico. Creo que soy bastante colérica, más que cualquier otro temperamento. La mayoría de mis defectos e incluso la mayoría de mis cualidades están muy um, marcadas hacia el colérico. De flemática no tengo un pelo, no tengo ninguna, o si tengo dos o tres características, las tengo muy diluidas. Por el contrario, digamos que hay gente que tiene un temperamento flemático y no está mal, está bien. No es malo ser flemático, es genial también ser flemático, simplemente es un tipo de temperamento. Entonces, dentro del temperamento hay un temperamento que es fuerte, muy fuerte, que es el colérico, perdón, que es el dominante, y otro que es el temperamento complementario. Mi temperamento complementario es un temperamento sanguíneo. ¿En qué soy sanguínea? Mire, soy sanguínea en mis colores, soy sanguínea en lo que uso, pero soy muy colérica en mi comportamiento, ¿sí? Tal vez no me interesa tanto el aplauso, ni me impacta muchísimo el hacer cosas para que me aplaudan. En ese sentido, no soy sanguínea, ni me interesa ser el alma de la fiesta, ni nada de esas cosas. O sea, no soy así. Mis rasgos más sanguíneos tienen que ver con mi presentación, ¿no? Uso cosas grandes en toda mi decoración, uso colores fuertes en mi maquillaje. Hay gente que es muy tenue. Mis dos hijas tienen un rasgo melancólico, ¿no? Y entonces ellas usan maquillaje más claro, más tranquilo. Bueno, también son más jóvenes. Mi hija intermedia, ella es de adornos pequeños, discretos. La otra es un poquito menos discreta. Pero mi hijo, el mayor, él es un hombre bastante sanguíneo. Ese era su temperamento original. Era un niño bastante sanguíneo. Yo creo que era un sanguíneo flemático, pero con el paso del tiempo, con el hecho de vivir con un papá y una mamá que tenían rasgos coléricos y sanguíneos y que
Pues imagínese cómo es aquello, todavía cuando tú no conoces a Cristo, cuando, incluso cuando Dios empieza a orar en tu vida y empieza a tratar, bueno, este niño tuvo que tener una infancia donde aquel temperamento sanguíneo se empezó a replegar y quedó mucho más flemático. Entonces, en la vida también nos hace que ciertas experiencias, como por ejemplo esta que le estoy trayendo de mi hijo, hagan que ciertos rasgos de nuestro temperamento, en procura de mantenernos sanos o de no entrar en demasiados conflictos, en procura de eso, nos llega inclusive a afectar a tal punto que nosotros podemos tomar una máscara. Les cuento, yo por ejemplo, eh, asesoré una escuela y en esa escuela su directora era una mujer melancólica, flemática, más flemática que melancólica inclusive. Y con el paso del tiempo, pues ella tuvo que hacerse cargo de muchísimas cosas. Entonces, al hacerse cargo de tantas cosas, pues ella empieza a tener que tomar rasgos coléricos, porque obviamente tenía que manejar muchos conflictos, tenía que resolver muchas cosas y siendo así, empiezas a tomar rasgos como mandar, rasgos como organizar, rasgos. No es colérica, pero tuvo que tomar esa máscara. Muy bien. Cuando nosotros funcionamos de esa manera, nosotros tenemos esos rasgos. Así somos, así es nuestra personalidad, así nos ve. Pero ¿cómo estamos funcionando por dentro? ¿Cómo operamos por dentro? Bueno, mira, vamos a hablar en primer lugar de los niveles psíquicos. ¿Qué son los niveles psíquicos? Son los niveles de conciencia. ¿Ok? Ah, muchas veces hemos oído, ay, esto está en mi subconsciente o en mi inconsciente. Bueno, quiero hablar, vamos ahí en su lámina, en su presentación, están observando en este momento qué es la conciencia. El primer nivel es la conciencia y está formado por lo que se percibe. Es decir, en ese nivel están mis pensamientos de lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy oliendo, lo que yo estoy tocando. ¿Ok? Eh, el sistema consciente, como ustedes lo ven ahí, se maneja con el principio de la realidad en el aquí y en el ahora. Eh, y pues respeta, uno de sus principios es respetar la temporalidad, ¿no? O sea si es el consciente es lo que tengo los pensamientos que tengo en el consciente están relacionados con cómo estoy en este momento o cómo están sucediendo las cosas. Los recuerdos o lo que almacenamos en el plano consciente es realmente una copia lo más aproximado a la realidad. Entonces, no solamente respetamos el principio de la temporalidad, sino que existe la lógica, ¿no? ¿Cómo así? Sí, yo sé que si grito, alguien me va a gritar. Yo puedo darme cuenta y decir, ok, estábamos en una discusión, yo dije, me contestaron. Es decir, hubo una causa, hubo un efecto y respeto, y así están los pensamientos ordenados, ¿no? Ok, si no hubiera dicho tal palabra, por ejemplo, no hubiéramos terminado en esta discusión porque tengo la secuencia lógica ahí en mi consciente, ¿ok? Entonces, el consciente tiene esas características. Ahora bien, sigamos con las características que usted ve ahí en su lámina. El pensamiento consciente respeta las leyes de la lógica y de la cronología, ¿ok? Así que lo que almacenamos en nuestro consciente lleva una secuencia lógica, ¿sí? Esto pasó primero, luego esto, y así lo podemos tener ordenado, ¿sí? A veces los estados emocionales alterados provocan que no me pueda acordar cómo se dio una discusión. Por ejemplo, una persona depresiva es una persona que regularmente no puede llevar el orden cronológico de algo. Tú le dices, bueno, ¿qué pasó? Es que no me acuerdo bien, o sea, yo dije, no sé qué estábamos hablando, pero terminamos diciendo esto, entonces se altera
esa cronología porque el impacto emocional es tal que aunque están esos pensamientos en el plano consciente, estamos teniendo un problema de acomodo cronológico. Como ves ahí en tu lámina, el plano consciente también pues predomina el principio de la realidad, es decir, puede adaptarse a las circunstancias y así protege lo que nosotros estamos viviendo aquí y ahora. O sea, mi conciencia me lleva a decir, ok, yo puedo querer gritar, este no es el momento de hacerlo, a ver, esto es lo que está sucediendo, a lo mejor, por ejemplo, un temblor, y yo me doy cuenta que hay niños, a lo mejor si estuviera sola o estuviera con mi esposo, grito y me pongo a llorar, pero hay niños y yo estoy a cargo de esos niños, entonces inmediatamente mi aquí y mi ahora es, a ver, mi situación, mi análisis consciente y como empiezo a archivar, primero a ver, primero los niños, primero salimos, tranquilos, no lloren, etcétera, ¿no? Eh, Muy bien. Ahí en su lámina dice, predomina la lógica de la realidad, es decir, se adapta al medio circundante y a los códigos de lenguaje literal. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que nosotros almacenamos en nuestro consciente está vinculado a nuestro medio y respeta todos los códigos de nuestro medio. Supongamos, estamos en la iglesia. Entonces, aunque algo que le pasa a una persona, supongamos la hermana viene pasando la bolsita de los diezmos y ¡tran! Se cae. Y mi pensamiento consciente dice, qué chistoso, ¿verdad? Pero a raíz de que estamos conscientes del aquí, del ahora, de dónde estamos y de que los códigos sociales y los códigos morales es, en la iglesia no nos vamos a reír estrepitosamente, vamos a respetar, venimos a ser modificados, venimos a ser limpios, venimos a ser santificados. Entonces, en ese aquí, en ese ahora, entonces nos moderamos y en ese plano consciente decimos, aquí no nos reímos, o por lo menos le reímos discretamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede en el plano consciente. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestro siguiente plano? Es el preconsciente. El plano preconsciente, como ustedes lo están viendo ahí en sus eh, mm, láminas, tiene que ver, es decir, es muy, muy vecino del consciente, es muy, muy pegadito. El plano consciente y el consciente y el preconsciente tienen una puerta corrediza y en cualquier momento lo que yo necesite del preconsciente lo voy a sacar. ¿Por qué está en el preconsciente? Bueno, porque digamos que nuestro consciente está muy lleno de cosas y entonces vaya, almacenamos algunas cosas ahí en ese plano preconsciente, pero podemos ingresar a sacar lo que necesitemos. Ah, Regularmente guardamos lo menos cómodo, regularmente guardamos, a lo mejor hay cosas muy emocionantes, pero que van perdiendo vigencia. Por ejemplo, me gané un premio. El día que me lo gané está en mi consciente, las primeras semanas está en mi consciente, pero con el suceso del tiempo va pasando al plano preconsciente, porque necesito espacio en mi consciente para mantenerme al día, para mantener toda la información que me va llegando ahí. Ahora bien, regresando a nuestra lámina, dice, este nivel funcional, al igual que el consciente, responde al principio de la realidad y a las leyes de la lógica. ¿Por qué? Bueno, pues porque como estamos viendo, eh, es muy vecino del consciente, entonces todavía mantiene esos nexos fuertes allí con la lógica y la realidad. ¿Sí? Entonces, si a mí me preguntan, oye, bueno, ¿y por qué te ganaste ese premio? Entonces yo puedo hacer el análisis lógico, puedo jalar esa información y decir, mira, hice un trabajo con esto y concursé de esta manera y respeto el orden cronológico y respeto la realidad. O sea, claro, habrá gente que mienta, pero la mentira es otra cosa, es un pecado y es un mecanismo de defensa, pero no es porque el preconsciente le esté dando mala información. ¿De acuerdo?
Hagamos una salvedad aquí. ¿Ha oído esas mamás que dicen que se sonaron bien fuerte a los hijos cuando estaban pequeñitos y de repente cuando son abuelitas vienen y oyen que el hijo le está pegando al nieto? No, 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 no le pegues, a los niños no se les trata así, yo a ustedes nunca les pegué. ¿Qué pasó ahí? ¿El preconsciente está dando falsa información? No. Aquí hay otra circunstancia que más adelante vamos a ver, que tiene que ver con la psiquis de la persona y que para que eso que a mí me duele porque sé que lo hice mal, porque tengo un juez interior que me dice, eso que hiciste está mal hecho, ahora lo ves en otro y no te gusta. Tienes que limitar la conducta del otro porque tú sabes que tú le hiciste daño a tu hijo cuando hiciste eso. Entonces, ¿cómo sale como un recuerdo distorsionado? Yo nunca te pegué, nunca lo hice. Entonces, como que la información salió, ¿de dónde? No sabemos, ¿verdad? Pero salió distorsionada. Muy bien. Entonces, regresando a nuestro plano preconsciente, ahí en su lámina dice, cuando una persona necesita recordar algo desde el nivel de conciencia, actúa en un nivel de búsqueda, un mecanismo de búsqueda en el preconsciente e inmediatamente permite que salga ese recuerdo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, en el preconsciente, pues simplemente la información está ahí disponible para cuando la necesite. Ahora, ¿qué es el inconsciente? Otras personas lo mencionan como el subconsciente. Hay un discurso acerca de esto en el que no voy a entrar, pero dejémoslo en que el inconsciente o subconsciente estamos en lo mismo, ¿ok? Por allá en la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y cuando habla de esto, habla de esta parte, habla de lo más profundo de un ser. ¿Por qué es engañoso? Bueno, como usted puede observar ahí en la diapositiva, dice, el inconsciente es el nivel donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos, etcétera, reprimidos. ¿Y por qué se reprimen? Porque no son buenos, porque me hacen sentir culpable, porque no son adecuados acerca de mí o de otro, porque, por ejemplo, una chica que fue violada por su papá puede reprimir el recuerdo, porque al final ella va a seguir viviendo con su papá y ama a su papá y no quiere fracturar su familia. Entonces, ¿qué hace? Reprime el recuerdo, lo envuelve muchísimo, muchísimo, lo mete allá en el inconsciente, pero ahí está guardado, ahí está reprimido, porque le duele con respecto a la relación con otra persona, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que maneja grandes sentimientos de culpa? En su inconsciente tiene una gran cantidad de recuerdos dolorosos de sí mismo que lo hacen verse distorsionado. Y entonces dice, no, o sea, todos esos sentimientos se vuelven un juego de patéame, un juego de hazme daño porque me lo merezco, ¿no? ¿Mm? Regresando a la diapositiva, dice, el inconsciente tiene sus propias leyes de funcionamiento. El inconsciente no funciona con la lógica, no funciona con la realidad, no funciona con el tiempo, ¿ok? Bueno, ahí usted lo está viendo, dice, es atemporal, es decir, no respeta el tiempo, el orden cronológico, predomina el principio del placer, es decir, el subconsciente se crea justamente porque me quiero seguir sintiendo bien. ¿En qué edad más o menos se crea? Más o menos hacia los 4 años. Cuando el niño ya se empieza a sentir incómodo con algunas acciones que él hace, con algunas eh, reacciones que está causando en la gente y que la gente está causando en él, y entonces se empieza a construir, digamos, este lugar en la mente para que esté seguro. Entonces, para que yo no piense que mi mamá me odia a pesar de que me pegó el mayor de los gritos, entonces abro esa cajita y meto, mamá me gritó porque hice algo malo, pero yo no soy malo. Yo sigo siendo bueno, yo sigo siendo un buen niño y meto ese recuerdo allá en el inconsciente. Entonces, el inconsciente se crea justamente como una defensa del ser humano. Y creo que
si nosotros vemos es la bondad de Dios. Porque imagínate nosotros con todo el dolor que hemos causado y con todo el dolor que nos han causado y teniendo todo eso presente todo el tiempo, enloqueceríamos. Realmente nos sentiríamos muy mal. ¿De acuerdo? Regresamos a nuestra diapositiva. Dice que el inconsciente se rige por el principio primario, es decir, el inconsciente funciona a través de dos mecanismos y quiero que nos quedemos ahí viendo esa lámina. Dice, es gracias a esto que pueden algunos contenidos emerger a la conciencia a través del sueño, el chiste, los actos fallidos y los síntomas neuróticos. Por ejemplo, eh, regresando a un caso difícil, regresando a una vivencia difícil. ¿Ha oído gente que hace bromas pesadas y que uno dice, esta persona no es que tenga sentido del humor, nadie le ha dicho que tiene sentido del humor, es que simplemente lo dice en chiste porque dentro en su inconsciente hay una cantidad de pensamientos dolorosos, frustrantes, molestos. Entonces, mediante el chiste o mediante la broma, él jala a las personas que están en su entorno para que al final terminen sintiéndose como él se siente o como ella se siente. ¿Ve? Entonces, uno dice, ¿cómo? ¿Uno es capaz de hacer eso? Sí, somos capaces de hacer eso. Aún es más, usted conoce padres y madres que se bromean pesadísimo con sus hijos y hasta los ridiculizan y uno dice, Dios, ¿sabes qué estás diciendo con eso? ¿Sabes qué estás haciendo cuando haces, o sea, sabes qué estás mostrando de ti mismo? Por eso Jesús dijo, mira, lo que contamina al hombre no es lo que está ingresando por su boca, sino por lo que está saliendo de su boca. ¿Ok? Entonces, estas salidas del subconsciente o del inconsciente suceden así, suceden mediante chistes, mediante sueños, suceden al inconsciente ingresamos ciertos pensamientos y ciertos dolores y traumas a través del sueño justamente. Vamos arrastrando esa información hasta ponerla allá. Pero por una parte, pero por otra parte, por eso también sale a través del sueño. Y si usted alguna vez ha oído o ha visto sesiones de psicoanálisis, o ha visto películas donde hay sesiones de psicoanálisis, ves la persona allí en el diván hablando de sí misma, de sus recuerdos, hablando de sus sueños. Y entonces lo que hace el psicoanalista es empezar a hacer asociación hasta que encontramos dónde está el trauma. El psicoanálisis es apasionante, es larguísimo, pero es apasionante. Sin embargo, como dijo Jesús, bueno, como dijo Dios, Padre, nuestro Padre, dijo en el Antiguo Testamento y luego Jesús en el Nuevo, Dios Hijo en el Nuevo Testamento, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? El psicoanalista mejor entrenado no puede conocer el corazón de alguien, ni siquiera nosotros podemos conocer nuestro corazón. ¿Por qué? Pues porque hay una cantidad de cosas dolorosas, molestas, incómodas y salen a través de eso. He visto gente que de repente, o sea, grita y se exaspera y Dios mío no tiene control por lo mínimo. O sea, dices, a ver, espérame, sí, estaba bien. Ok, todos tenemos derecho de enojarnos, pero respira. Respira porque ya esto se salió de control. Ese tipo de personas están sacando parte, o sea, tienen tanto dolor, o tanto enojo, o tanta frustración allá adentro en su subconsciente, en su inconsciente que estallan y a través de esta característica neurótica terminan sacando lo que está ahí, ¿de acuerdo? Porque también necesita ir sacando presión, como lo voy a expresar. Regresamos a nuestra lámina. Dice que estos mecanismos eh, se denominan condensación y desplazamiento. Los contenidos de las ideas, deseos ocultos en el inconsciente a través de la expresión eh, sufren transformaciones. De ese modo engañan a nivel consciente y salen a la realidad.
Dicho en español. Cuando yo digo, cuando yo volteo a ver a una amiga mía, ¿no? Y le digo, wow, mi niña, pero sí que le entra sabroso al taco, mírenla, si bien alimentadita me la traen. Y entonces yo lo dije en broma. Pero lo que está allá dentro de mi inconsciente es un sentido donde yo, escúchame esto, porque la crítica, la broma, el chiste, se tienen que juzgar a ese nivel. Dicho en palabras de Jesús, de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y gente dice, no, no, es que era en chiste, es que era en broma. Ah, te voy a decir cómo se lee a nivel psicológico. A nivel psicológico, si tú usas esa broma, es porque en el fondo, allá en tu inconsciente, tienes pensamientos y sentimientos que te hacen ver, que te hacen sentir inferior a los demás. Y lo que haces mediante el chiste y mediante la broma que está saliendo de tu boca es agarrar a una persona y lo que te choca, te checa, ¿verdad? Como a ti te checa esto, esto es lo que tú tienes, eso es lo que te choca y te lo haces ver en una broma. Pero no está mal. La broma es algo, bueno, es por pasarla bien, soy una persona de buen humor, está bien, no en serio, no quise lastimarlo, ¿sí o no? Entonces, salió enmascarado, salió envuelto en papel de regalo, pero al fin y al cabo era porquería. ¿Por qué? Porque estaba dentro de nosotros. Mis bromas, mis chistes, mis formas de hablar, mis estallidos de ira, mis cosas, mis manifestaciones. Va, mi presentación personal, mis intentos para hacer las cosas, mi forma de hacerlo, es en gran parte una manifestación de mi inconsciente. Para pronto. Y analice. Yo sé que la mayoría de las personas que están viendo en este momento esta emisión son cristianas. Y espero que a usted no le suceda. Si le sucede, no lo tome personal. Tómelo como una nota para reflexionar. Hay gente que tiene por política llegar tarde a todas partes. O sea, así vive. Y tú le dices, ¿qué pasó? No, llegó tarde el tráfico, llegué tarde los niños, siempre hay un pero. ¿Qué es lo que esa persona que tiene en su inconsciente? Hay que encontrar la razón por la que la persona no está pudiendo conservar una imagen honesta. Y usted dice, ¿cómo así? Sí. La puntualidad tiene que ver mucho con la honestidad. Y usted me puede decir, bueno, pues es que yo antes era puntual, no sé, con mi novio, ¿no? Ahora que somos esposos, pues bueno, no pasa nada si me espera. Sí tiene que seguir viendo con la honestidad, porque aunque usted con sus labios diga, amo a mi esposo, con sus actos, al hacerlo esperar, está diciendo, pero me tiene que esperar. Es decir, ya no eres tan importante para mí. Y cuando yo llego tarde a un lugar, estoy diciendo, esto no me importa tanto. No es para mí trascendental. Ah, ¿y qué pasa con el culto? Seguramente habrá gente que diga, ay Dios mío, que mi pastor no vea esta misión, por favor. Porque yo tanto que le digo que amo al Señor y resulta que a lo mejor pues está viendo que no, ¿verdad? Muy bien. Si regresamos a nuestra lámina, dice, el mecanismo de desplazamiento funciona como su nombre lo indica, desplazando ideas o contenidos para que no resulten conflictivos. Es decir, en el inconsciente, nosotros desplazamos aquellos problemas, aquellos pensamientos, aquellos deseos, aquellas intenciones negativas, las ponemos, las metemos allá para evitar un conflicto interno y externo. ¿Sí? Ahora, a su vez, lo desplazamos conductas, ¿sí? Para evitar algo conflictivo, pero va a resultar conflictivo para ti o para mí. Entonces, el salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce y ve si hay en mí
maldad, camino de perversidad y guíame por el camino eterno, porque en realidad necesitamos esto. Muy bien. Regresemos por favor a nuestra siguiente eh, parte. Para hablar de cómo soy, para hablar de la personalidad, entonces, yo necesito ver, en primer lugar, qué temperamento y qué carácter tengo, que ver eh, cómo tengo almacenada mi información, pero también tengo que ver cómo está fundamentado mis estados del yo. Y eso es interesante. Mira, si ustedes ven ahí en su presentación, dice análisis transaccional. Los estados del yo tienen que ver con esta teoría, con este enfoque psicológico. Esta teoría fue postulada por Eric Bremer y él dijo, mire, la clave de las transacciones humanas, es decir, de las relaciones, son los estados del yo. En cada uno de esos estados, la persona emitirá conductas diferentes asociadas a distintos pensamientos y emociones. Si el estado del interlocutor, o sea, de la persona con la que yo me estoy relacionando, es complementario, la comunicación será fluida. En cambio, si no lo es, surgirán conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, brevemente dice, todo, todo en mi vida, toda relación humana en mi vida está planteada sobre una forma en que yo me voy a relacionar con el otro. Y yo tengo tres niveles en esa expresión de mi ser. ¿Cuáles son esos tres niveles? Eh, bueno, como ven en la presentación, dice, el estado del padre, así se llama, padre, pero no padre porque nos haya dado el ser, sino porque es uno de los estados del yo, el padre. Suele seguir características de la figura de autoridad que tuvimos en nuestra infancia. Así se construye nuestro yo normativo y protector. Ok, el padre es la estructura de la personalidad que cuida, ¿no? Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, con un miembro o una persona de mi iglesia, y le digo, ten cuidado, te vas a caer. ¿Quién habló? ¿Habló el padre? ¿Habló el niño? ¿O habló el adulto? Habló el padre, porque el padre está ahí para cuidar, ¿sí? Entonces, la mayoría de nosotros como pastores, si me está escuchando algún pastor o pastora, estamos siempre actuando sobre el padre, sobre todo con la gente de nuestra congregación. A lo mejor con nuestro esposo o nuestra esposa actuaremos de otra manera, pero en la mayoría de nuestras relaciones con con los miembros de nuestra iglesia, pues actuamos como el padre. Y en la mayoría de nuestras relaciones como papás, actuamos como padre. O sea, nuestro yo, nuestro yo padre sale a actuar. Ahora, ¿cuál es la otra estructura que existe? El yo, el estado adulto, que representa nuestro yo realista, objetivo, sereno, cortés. Es decir, es la parte de nuestra manifestación del yo que aprende a cumplir normas. Si el yo era normativo y, a ver, no se hace cuidado y era compasivo y demás, el adulto es aquel que sabe cómo actúa, qué debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Entonces, cuando una persona están en una escuela bíblica y levantan la mano, ¿no? Y entonces, eh, el maestro dice, busquemos 1 Corintios capítulo 2, ¿no? Versículo 3, ¿quién lo lee? Y dos personas tienen su Biblia en la mano, lo encuentran al mismo tiempo y dice, no, sigue tú, le dice la persona. ¿Quién habló ahí? ¿Habló el padre? No, no habló el padre. ¿Habló el niño? No, no habló el niño. Habló el adulto. Se relacionó con ese otro hermano que estaba ahí, ¿sí? A lo mejor más tarde, con ese mismo hermano o esa misma hermana, ya no se va a relacionar el adulto, se va a relacionar, supongamos, el padre, porque a lo mejor esa hermana que leyó el pasaje que yo también había encontrado, a lo mejor esa hermana eh, casi resbala y yo le digo, cuidado, cuidado, hermana, ¿no? Sale mi adulto a relacionarse con ella. O a lo mejor sale el niño, ¿no?
Ay, tan bella, hermanita, cómo se ve bonita con ese vestido. Eso es una expresión del niño. Ahora vamos a ver el niño. Dice, por último, está el estado del niño que define nuestro yo más creativo, intuitivo, genuino, sensible e indefenso. Yo quisiera pensar que si tenemos algo todavía funcionando de niño. A lo mejor con ciertas personas nos es más fácil. Seguramente como pastora no voy a dejar salir mucho el niño en mis relaciones pastorales. A no ser de que sea un hermano o sea, mi condición de mujer preferiría que sea una hermana con la que a lo mejor dejo salir mi niño eventualmente, ¿no? Pero creo que con las personas que más dejamos salir nuestro niño o nuestra niña interior es con nuestro esposo o esposa, ¿no? Ahí es cuando decimos, ay, sí, ya no me quieres, ay, si alguien me quisiera, si alguien me consintiera, ¿no? O a lo mejor usted ve, por ejemplo, que muchos hombres no dejan salir su niño con su esposa, pero a lo mejor con sus compañeros de juego de fútbol sí han salido el niño. Ay, no, no te hagas como así, jajaja, jijiji, y porque está saliendo el niño. ¿De acuerdo? Tal vez esa misma persona, ese mismo varón en su trabajo no es así, porque ahí en ese juego está saliendo el niño. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender que una cosa es la personalidad, que otra cosa es como yo almaceno mi memoria y que otra cosa es como yo me relaciono con la gente. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos visto en cómo es una persona por dentro y por fuera. Estamos hablando de esto para que entendamos, para que cuando usted vea que viene su hijo de 30 años a decirle, ay mami, hace rato que no me das un cafecito tú, ese hombre que ya es un adulto, que seguramente ya tiene esposa, está relacionándose con usted en ese momento como un niño. Y no es para que tú le digas, ah, pues sí, ¿no? Ahí tienes el café, ve, prepárate, ahí tienes tu mujer. O sea, es una manifestación del niño. ¿Cuándo surge el conflicto? Cuando mi hijo está hablando así y tal vez yo le contesto como un adulto. A ver, ahí hay café, ahí te lo puedes calentar y voy a hacer. Cuando simplemente a lo mejor era, ay, pues sí, qué lindo mi niño, ahora el niño necesita un cafecito de su mami. Bueno, vamos a darle un cafecito al niño, ¿no? Entonces los dos niños, el niño de la mamá y el niño del hijo, se juntaron y entonces la relación fluye. Porque si no, tal vez si solamente el hijo sacó el niño y la mamá sacó tal vez el adulto, el hijo se puede quedar lastimado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, y ya para ir cerrando, vamos a pasar a las instancias psíquicas. Esto es más la envoltura, no nos congestionemos con los nombres, es más la envoltura. ¿De dónde salen las instancias psíquicas? Bueno, esto es la teoría freudiana, es parte de la teoría freudiana y este creo que es una de la parte de esta teoría que menos ampollas levanta, ¿no? En todas las teorías hay cosas buenas y hay cosas malas. Y quiero decirles que no podemos agarrar todo lo que hizo Freud y meterlo en un saco y decir que es una demonización completa, porque no lo es. Simplemente hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿De acuerdo? Y dentro de las cosas buenas está esto. Y quiero que hablemos de esta porque nos va a ayudar a entender algunos principios, no solamente del comportamiento, sino inclusive espirituales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en su lámina, en su diapositiva, dice, siguiendo el enfoque psicodinámico, cada una de estas estructuras representa una instancia psíquica, son tres, que desde nuestro sistema nervioso pueden o nos llevan a perseguir unos intereses que chocan entre sí. Ah, aquí podemos empezar a entender, quiero decirles que Freud era judío. Aquí podemos entender un poquito a Pablo, cuando decía, desgraciado de mí, que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, ¿sí? O sea, ¿cuándo me liberará Dios de este cuerpo de muerte? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bueno, vamos a ver un poco esa lucha, cómo se establece esa lucha, en dónde nace qué cosa, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo que estoy deseando, cómo surge? Y hay tres estructuras. La primera, como puede observar allá en su lámina, dice, en su diapositiva, dice que es el ello o el id.
es la estructura de la psiquis humana que aparece en primer lugar. Esta está presente desde que nosotros nacemos, ¿ok? O sea, con ella se nace. Y en él, el ello se mueve a partir del principio del placer inmediato, es decir, el ello no mira consecuencias, independientemente de las consecuencias. Por eso, por ello suele considerarse que el ello es la parte animal o instintiva del ser humano. Y si recordamos que somos una naturaleza caída, mire, hermana, ahora sí, piense muy bien en lo que voy a decir. Si recordamos que somos una naturaleza, que el ser humano, no nosotros como hijos de Dios, no, el ser humano en general tiene una naturaleza caída. El ser humano nace con esta naturaleza. Este ello es parte de esa naturaleza caída que solamente busca el placer. ¿Qué le pasó a, a Eva en el jardín del Edén? Ella sabía, porque su esposo le había dicho que no debían comer de ese árbol, pero pues ella lo que quería era placer. Ella le dijo, no, pues es que es un árbol agradable y te va a dar esto y te va a dar aquello. Y dijo, pues sí, me parece interesante. De eso quiero. Porque necesitaba su satisfacción. Y así nace un niño. Es en la concupiscencia. Esa es la naturaleza pecaminosa. Esa es la concupiscencia. Con esa nacemos. ¿Ok? Entonces, John Locke, un psicólogo, sociólogo, que hablaba sobre la crianza de los hijos, decía que el niño nacía, era una tabula rasa, es decir, era una tabla en blanco que la sociedad iba escribiendo en él. Desde ahí salió el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso no es verdad. El hombre no nace bueno. El hombre tiene una naturaleza caída. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Qué es lo primero que nos muestra un niño en su naturaleza caída, en su ello? El llanto como una expresión de manipulación. Efectivamente, cuando el niño nace, el niño no sabe que es diferente a la mamá, ¿ok? Para él es el centro del mundo. Está entendiendo por dónde va esto del ello, ¿no? Él se siente el centro del mundo. Entonces, él aprende porque siente hambre y llora, o si se siente incómodo y llora, pero se da cuenta que al llorar él hay una respuesta en el otro. Y cuando esa respuesta se da, entonces el niño aprende, ¿sí? Por esta naturaleza a, quiero que me alcen, quiero esto, quiero aquello, y lloro. Desgraciadamente, las madres modernas se han dado en la tarea de darle coba al ello de los niños. ¿Qué va a pasar con eso? Que están levantando una generación de emperadores, de ese hombre del carácter de los últimos días, amador de sí mismo, que no tiene afecto natural, porque le dan rienda suelta al ello. ¿Por qué digo esto? Porque las madres modernas no tienen una lógica para decir, ok, el bebé ya está cambiado, el bebé ya está comido, el bebé no le veo que tenga un cólico, lo dejo en la cama que llore un momentito. No pasa eso. La mamá, como tiene otra cantidad de cosas, entonces ¿para qué? Para sentirse mamá, piensa que es tenerlo alzado y reacciona siempre al llanto del niño alzando. El niño no solamente debe ser alzado cuando está llorando. O sea, si yo veo que el niño tiene un cólico o quiero examinarlo, esto no está nada de malo en que yo lo alce. Eventualmente, ¿sí? A mi juicio, a mi criterio, no al del niño, cuando debo hacerlo. Ahora, también debo aprender como mamá a darle gratificación, alzarlo, jugar con él, darle besitos, consentirlo cuando está bien y está sonriente, está tranquilo. Porque si no, yo le estoy mandando un mensaje erróneo a mi hijo. Es manifiéstate, agarra una conducta neurótica, una conducta de grito, de llanto, de berrinche para llamar mi atención y controlarme a mí. Es el ello, esa estructura con la que se nace, que busca el placer, la que si no le ponemos un
no encauzamos, no ponerle un freno, no encauzamos correctamente, puede dañar a una persona. Y es la que fabricará el carácter de los hombres de los últimos días. Usted piensa en esto. Ok, no voy a decir cuántas son de mi generación, no nadie levante la mano, por favor no comenten amén. Pero imagínense en mi generación, cuando uno le decía a la mamá, mami, estoy aburrida, ¿sí? Bueno, primero no teníamos chance de decir que estábamos aburridos. ¿Por qué? Porque generalmente antes de irnos a la escuela teníamos que hacer un mundo de cosas, llegábamos de la escuela a hacer un mundo de tareas y a volver a hacer cosas. Si estudiabas en la mañana y salías en la tarde, llegabas, comías, te quitabas el uniforme, comías y hacer la tarea y arreglar la casa y hacer una cosa y hacer la otra. O sea, a las 8 de la noche, cuando te podías sentar a ver televisión, si te podías sentar, una hora de un programa era como, ¡ay, qué rico! ¿No? Ahora tú ves al muchachito, cambie, cambie, cambie. ¡Ay, estoy aburrido! ¡Ay! ¿No? ¿Por qué? Está viendo televisión y está con el teléfono ahí en Face, viendo y viendo. ¿Por qué? Porque ya no le entretiene la televisión. ¿Sabe por qué? Porque le dimos rienda suelta a ella. Y eso no es una cuestión del niño, es una cuestión de la mamá y del papá. No hay normas. Muy bien. Pero bueno, eso será tema luego. Quiero invitar por ahí a una licenciada que conozco, a la licenciada Paula Pulido, para que un día de estos venga a darnos una charla sobre trabajo con niños y adolescentes. ¿Ok? Será algo que les anunciemos previamente para que nos acompañen en este canal. Muy bien. ¿Qué otro es instancia psíquica hay? Bueno, la otra instancia psíquica, ahí como lo ve usted en su diapositiva, es el yo. Y surge a partir de los 2 años. Se rige el yo por los principios de la realidad. Eso significa que el yo está más enfocado hacia el exterior, ¿ok? El yo ve qué es lo socialmente aceptable, el yo ve en qué circunstancia está, mientras que el ello dice lloro y me tienen que dar de comer, el yo dice, ok, espero porque mi mamá está ocupada, ¿ok? El yo se encarga de hacer que la fuerza del ello no tome el control del cuerpo, llevándonos a situaciones catastróficas a corto plazo, pero también el yo se encarga de que el super yo, del cual vamos a hablar más adelante, no llegue a esclavizarnos, a asfixiarnos con un carácter restrictivo. Es decir, el yo es un mediador entre la estructura que solamente quiere placer y la estructura que solamente quiere reglas. Entonces, es esa estructura psíquica que nos permite y que debemos como cristianos entrenar. Como cristianos, la Biblia nos dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Es decir, que nuestro yo es el que debe estar hablando con Dios, es nuestro yo es el que debe estar llevando nuestros pensamientos a Cristo, nuestro yo es el que debe interiorizar la ley, la palabra, perdón, porque de lo contrario, si nosotros no fortalecemos a un yo, nosotros vamos a dejar que uno o el ello o el superello vengan y nos dominen. ¿Cómo así? Sí, ya vamos a ver quién es el superello. Y así como el ello era malo, el superello es también tramposísimo. ¿Qué es el superyo o superello? El superyo aparecería, según Freud, a partir de los 3 años. Ahí lo ve usted en su diapositiva. Y es consecuencia de la socialización básicamente aprendida a través de nuestros padres. Y la interiorización de todas sus normas consensuadas socialmente. Es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales. Es por ello que el superyo presiona para realizar grandes sacrificios y esfuerzos con tal de hacer que la personalidad de uno mismo se acerque lo máximo posible a la idea de la perfección y del bien. ¿Ok? Bueno, cuando yo leo esto, cuando nos damos cuenta que es esa instancia, es como Pepito Grillo, pero en su mala potencia. El super yo es lo que causa, por ejemplo, muchísimo la culpa. El super yo es
así como yo dije que el ello o el it están muy impulsados hoy por la crianza, también el super yo tuvo su momento. En la crianza al látigo, en la crianza a muchas responsabilidades, fue el super yo el que se fortaleció muchísimo y entonces tuvimos gente tremendamente cuadriculada, etc. Las personas que somos hijas de adictos, por ejemplo, tenemos un super yo muy fuerte. ¿Por qué? Porque como tenemos nuestro ambiente, hay un desbalance y una persona de nuestro entorno que debía protegernos se convierte en un niño, yo me tengo que convertir en un adulto y entonces tengo, digamos, sufro vergüenza ajena por lo que hace papá o por lo que hace mamá. Entonces, moralmente, me estructuro mucho más fuerte y entonces digo, esto no me va a permitir, esto no, esto no, esto no, y me vuelvo como dirían por ahí el doctor no. Todo es no, todo es malo, todo es y tengo que ser yo la que hago esto. Han visto la mayoría de los hijos de alcohólicos o de dependientes y codependientes somos de esas personas que nos cuesta muchísimo delegar, que nos cuesta muchísimo entregar el control, porque el super ello está ahí. No, 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 tú lo tienes que hacer, tú eres la que te tienes que sacrificar, tú no puedes descansar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una persona. Una persona no es solamente su temperamento y su personalidad. Una persona es lo que hay en su memoria. Una persona es lo que hay en sus relaciones. Una persona es lo que hay en su relación moral. Mis queridos amigos y amigas, por favor, no olviden dejar sus comentarios y les espero en 8 días hablando, nos dedicaremos a hablar del temperamento. Vamos a empezar a hablar del temperamento y las labores diarias, ¿no? Luego hablaremos del temperamento y el trabajo, del temperamento y otras cosas. Y luego hablaremos de los tipos de temperamento, sus cualidades, sus ventajas, sus desventajas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado.